Mira, voy a empezar con la matona. Nuestra tasa es la tasa fija más baja del mercado, 8.98%. Y es fija. A ver, cuando yo tomo la decisión de dedicarme al sector inmobiliario, empiezo a tomar cursos, busco en internet. Y cuando busqué cursos, encontré AMPI. Que el proceso de compraventa de tu propiedad avance rápido y sin contratiempos no se logra solo con buena voluntad. Se logra eligiendo a las personas correctas, entendiendo el mercado y tomando decisiones con criterio. Soy Alfonso Gama, profesional inmobiliario en Aguascalientes y León, Guanajuato, y bienvenido a estas charlas inmobiliarias donde platicamos con las figuras más representativas del ramo en Aguascalientes y León, Guanajuato, para ayudarte a tomar las mejores decisiones en tus operaciones inmobiliarias. Hoy está conmigo Mario Alberto Álvarez Michaos, una figura con una trayectoria muy completa dentro del ámbito, tanto por su experiencia empresarial como por su liderazgo dentro de AMPI, además de su actual responsabilidad como director del ISPEA. En esta charla vamos a aterrizar aprendizajes que realmente te hagan tener un mejor criterio de cómo elegir a las personas correctas y de tomar las mejores decisiones dentro de tus operaciones inmobiliarias. Está con nosotros Mario Alberto Álvarez Michaos. Mario, bienvenido. Gracias por estar aquí. La verdad es muy interesante tener una persona que ha visto el ramo inmobiliario desde tantos ángulos y está tan involucrado desde tantos puntos de vista. Vamos a enfocarnos hoy, Mario, a empezar con el tema del profesionalismo dentro del ramo. ¿Y tú cómo ves la diferencia entre un asesor profesional y alguien que no lo es? Bueno, primero agradecerte, Alfonso, la oportunidad de poder platicar. Ajá. Y la verdad es que retomar estos temas que luego a mí me apasionan mucho. Y la verdad es que yo creo que las diferencias saltan a la vista de manera inmediata. Sin embargo, las consecuencias pueden ser consecuencias graves. O sea, una persona piensa que puede ser un asesor inmobiliario con el simple hecho de que tu pariente, tu vecino, tu amigo te diga que le ayudes a vender y tú piensas que tomando unas fotos y subiéndolas a Facebook o poniéndole una cartulina o una lona con tu teléfono vas a poder mostrar la casa. Cuando la verdad es que un profesional inmobiliario, de hecho ya hay licenciaturas, hay maestrías en torno a esta actividad, porque la verdad es que aparte de que es muy lucrativa, es una actividad que puede generar grandes riesgos para las partes. Sí, claro. Tanto para el comprador como para el vendedor. Yo creo que tú, como profesional inmobiliario, seguramente conoces muchas historias donde a veces por ahorrarse unos pesos, porque todo el mundo hemos estado del lado tal vez de ser comprador o de ser vendedor, dices, caray, me va a costar un 5% más, a lo mejor es algo que yo voy a dejar de recibir de utilidad. Sin embargo, las consecuencias son mucho mayores cuando por estar escatimando esa comisión, pues terminas pagando más. Sí, claro. Nosotros como profesionales pues nos topamos esto del día al día y hablábamos hace ratito en una platiquita previa la importancia de si realmente estar con alguien profesional y los riesgos y las responsabilidades. Platicamos que a veces incluso el propietario o cliente para nosotros comparte un poquito de responsabilidad, porque ¿cuántas veces no hemos visto, Mario, el tema de, como acabas bien de decirlo, se lo doy a mi amigo, se lo doy a mi cuñada, se lo doy a esto, y pues como dices, por ahorrarse 2-3 pesos, y a veces alguien vendió una propiedad, resulta que fue una propiedad que tenía una oferta y demanda sana, la vendió rápido, y cree que por eso ya todas las propiedades son fáciles, sí. Y va a vender 5 mensuales, y no es así. Entonces, la importancia de estar con alguien muy profesional, Mario. Tú como presidente de AMPI, sección Aguascalientes, ¿cómo viste el mercado? ¿Cómo detectas esa importancia? ¿Y cómo alguien normal, un propietario, puede detectar que alguien es profesional o no? Mira, la verdad es que los retos que me tocó enfrentar en AMPI son muchos, porque es amplísima la gama de conocimientos que un profesional inmobiliario debe tener. Debo platicarte que gracias a que yo fui, o que me decidí por dedicarme al tema inmobiliario, hice una licenciatura en Derecho. Yo era licenciado en Administración de Empresas. Ajá. Hice una maestría en Valuación Inmobiliaria. Sí. Porque yo lo veía eso como una necesidad para yo poderle ofrecer a mis clientes
mucho mayor calidad en mis servicios. Claro. Y debo de decirte que aún con esa licenciatura adicional, con esa maestría adicional, no es suficiente como para decir, oye, estoy al 100% dominando todos los temas que me requieran, porque el asesor inmobiliario tiene que ser, pues, no solamente multitask, sino también tiene que ser una persona con conocimientos de derecho, de finanzas, algunas veces hasta, a lo mejor hasta de arquitectura, a veces dicen que la tienes que ser de psicólogo, tienes que tener de mercadotecnia, dependiendo de la parte en la que te encuentres. Y la verdad es que, por ejemplo, en el caso de los impuestos, donde también tienes que tener conocimientos de contabilidad, de fiscal, es una parte importante. Yo me doy cuenta, por ejemplo, donde hoy me desarrollo, que es en el ISPEA, es un instituto que presta o que otorga créditos a trabajadores, donde la gente quiere llegar y dice, pues es que yo ya me arreglé con el vendedor y la voy a comprar a este precio. Nosotros, seguro. Nomás que después, como no hay quien los asesore, digo, me refiero como intermediario en la operación de compra-venta. Nosotros los asesoramos institucionalmente como los que otorgan el crédito. Con la aplicación de crédito. Resulta que si quieren escriturar muy abajo para tratar de ahorrarse impuestos de, por ejemplo, el ISABI al municipio, o que le cobren más barata la escritura, esto va a ocasionar que le cobren impuestos, el ISR por adquisición, al vendedor. Cuando el vendedor lo sabe, dice no, siempre no. Y entonces la operación se lleva más días. No, y además te voy a decir, en ese ejemplo que tú pones, la realidad es que le está trasladando en un futuro el impuesto al comprador, porque cuando el comprador quiera vender... Eso es importante. Entonces, la autoridad detecta que tienes un mayor margen de utilidad, claro, y el impuesto se lo va a... Sí. Entonces, digamos que, pues digamos, lo más sano, pues es comprar el precio que acordaste, y como acordaste, a lo mejor... Como técnica para cerrar una venta en ese momento, pues te puede funcionar, pero le estás trasladando el impuesto. Si puedes acordar un precio más barato y quieres escriturar en el precio de mercado, pues el comprador no pierde. Digo, si el vendedor ya estuvo de acuerdo. Ahora, lo que tú comentas es muy interesante. No cualquier asesor inmobiliario trae ese tema en la mente. O sea, y por eso es importante conocer a tu cliente, saber qué expectativas tiene, cuál es su situación, y también del vendedor para saber cómo puedes llegar a ajustar ese acuerdo, porque al final somos negociadores, somos intermediarios. Lo que a nosotros nos interesa es que la venta se cierre y que las dos partes queden satisfechas. He escuchado, por ejemplo, que la mejor recomendación no es la postventa. Sí, claro. ¿A qué me refiero? Cuando la gente queda satisfecha con tus servicios, es cuando te empieza a recomendar. Oye, es que a mí me fue bien aquí porque no me dejaron que tal persona desconocida, sin identificarse, entrar a mi domicilio donde tengo a mi familia, como por ejemplo cuando quieren ver alguna casa, dices tú, caray, como a esta hora, como que no traes placas, como que no me puedes mandar una credencial para votar. O sea, dices tú, pues aguas, o sea, esto suena raro. Sí. Me pasó alguna ocasión, no tiene mucho que ver con el tema inmobiliario, pero lo quiero platicar sobre quién está detrás de la pantalla. Una vez yo quise vender un videojuego y una de mis hijas estaba conmigo y me llega un mensaje en Facebook, porque lo subí a Marketplace. Sí. Me decía, me interesa, bla, bla, bla. Y le dije, muy bien, ¿cómo te llamas? Bueno, vi un perfil, ¿no? No sé, Juanita Pérez. Le dije, hazme un favor, Juanita, mándame tu INE. ¿Y qué pasó? Se esfumó. Ya no hubo interés. Y eso fue una muestra, a mí me sirvió como padre de familia para decirle a mi hija quién está detrás de la pantalla. Claro. Y así nos pasa como asesores inmobiliarios. La gente, nosotros somos expertos o somos clientes de estar recibiendo llamadas de números desconocidos. No, y desarrollas una sensibilidad que a veces con la pura llamada o con la redacción del texto ya dices, chin, esto no me suena natural, no se comporta como un comprador real. Sí. Vas detectando eso. Oye, Mario, nos platicabas ahorita el tema del ISPEA y está padrísimo. Y justamente ahí platicamos también ahorita previamente. En los beneficios del ISPEA, bueno, tengo que entrar un poquito a temas controversiales, ¿verdad? Sí. En estos temas estos créditos gubernamentales, perdón, pues a veces han tenido una fama, pues de que se tardan o cualquier cosa. ¿Cuáles son esos beneficios por los cuales un trabajador de gobierno del Estado le conviene tener el ISPEA y cómo ha mejorado el ISPEA?
Mira, voy a empezar con la matona. Nuestra tasa es la tasa fija más baja del mercado, 8.98%. Y es fija. Ajá. Anteriormente, el instituto, por su naturaleza, nosotros somos un instituto de pensiones. Sí. Ese es nuestro core business. Pero tenemos adicionalmente prestaciones, como lo es el crédito hipotecario. Entonces, lo que hacían antes es, ante una economía menos volátil, decían que la tasa sea variable. Entonces, si suben las tasas, pues se la aplicamos al deudor. Si bajan, le damos ese beneficio. Claro. Lo que nosotros optamos, bajo la autorización tanto de nuestra junta directiva como del Congreso del Estado, fue proponer, basado en una experiencia que yo tengo como asesor inmobiliario y que estos son unos temas de mi expertise, Ajá. fue que, por ejemplo, durante los temas de pandemia, la tasa casi se les duplicó. Ajá. Y eso genera muchos problemas porque la gente paga casi el doble de interés. Sí, claro. El problema no solamente es ese, es que si excedía el 50% de su salario, yo ya no se lo podía retirar. Y si no se lo podía retirar, caía en morosidad. Claro. Y si caía en morosidad, se le juntaban las letras, sí, claro, y se volvía impagable y lo teníamos que demandar. O sea, todos esos temitas que puede ser un tema de atractivo únicamente de venta, sí, es un tema de responsabilidad. Ajá. Porque también luego en gobierno pudiera parecer, nosotros, ¿quién es nuestro público meta? Son servidores públicos afiliados al instituto, que son cerca de 23,000 servidores públicos, tanto estatales como de los municipios y de los 3 poderes del Estado, y cerca de 8,000, 9,000 pensionados. O sea, tenemos cerca de 30,000 potenciales compradores. Dentro de lo que te comentaba ya hicimos la tasa fija, es decir, tú sacas hoy tu crédito y como en un banco, tú sabes lo que vas a pagar de aquí hasta el último día de los 20 años. O sea, la realidad no hay de que la tasa te va a subir un punto por COVID, te va a bajar. Eso ya nosotros ya nos libramos, e incluso ese beneficio lo trasladamos a los servidores públicos que ya tenían un crédito con nosotros. Hicimos un convenio. O sea, tenían una tasa variable y se la cambiaron a una tasa fija. Exactamente. O fue sobre petición, tenían que estar al corriente, tener su predial pagado y pagar el convenio modificatorio ante notario, donde teníamos un arancel con el Colegio de Notarios. Esto ya terminó. Los que pudieron emparejarse ya lo hicieron. Y entonces la tasa es uno de los primeros beneficios. Okay. Otro de los beneficios que tuvimos estaba el enganche en el 15%. Ok. Entonces, las cuentas son, una persona que quiere sacar una casa de $1,000,000 de pesos, pues tenía que pagar 150,000 pesos. O sea, tenías un aforo del 85%. Exacto. Cuando nosotros llegamos, lo bajamos al 10%, y además, ahorita en casas de menos de 920,000, solamente es el 5%. Ok. ¿Por qué lo hacemos? Porque no todas las gentes, todas las personas piden crédito con un enfoque financiero o de inversionista. Claro. Hay gente que lo hace por generar su patrimonio. No, y por vivir en esa casa, a lo mejor es su primera casa. Una persona que te gana 15,000 pesos, o sea, tiene que ahorrar mínimo 4 meses con estas condiciones inmejorables que le dimos, sí, de sueldo para pagar el enganche. Imagínate dar el 15, tenía claro, que ahorrar 10 meses de su sueldo. Sí. Imposible. No, y aparte vivir. Imposible. Y por eso es imposible. O sea, no. O sea, se endeudaban por aquí, se endeudaban por ahí, y en algún momento truena. Sí, porque tienes que pagar esa deuda que perdiste para pagar el enganche y pagar tu casa, y de alguna manera, de una forma u otra, pues ya te llegaba la hora, como tú dijiste, truena. Sí. Ajá. Entonces bajamos el enganche. Nosotros también, por ejemplo, ¿cómo hicimos metimos algunos candados, por ejemplo? Lo que nosotros hemos tratado en el instituto de hacerlo esbelto, es decir, luego anda uno tirando bandazos por aquí y por allá. Entonces preferimos concentrarnos en lo más solicitado, en lo más necesario. Por ejemplo, antes se prestaba o no había complicaciones para tema de locales comerciales. Okay. O a lo mejor podrías comprar un terreno industrial. Okay. Nadie te lo evitaba. Pero la misión del instituto, pues no es esa. Ajá. O sea, a nosotros no es que nos interese estar prestando. A nosotros lo que nos interesa es que el servidor público o el pensionado tenga una oportunidad más para poder adquirir su casa habitación. Por ejemplo, quitamos la posibilidad de comprar fuera de Aguascalientes. Okay. O sea, nada que ya quiero mi departamento en Cancún, mi departamento en Vallarta. Si lo quieren tener, vayan a un banco, sacan un y en el banco nosotros nos vamos a dedicar a prestar de una manera más social.
Es decir, para que compres tu casa, para que dejes de rentar, para que compres un patrimonio, para que sientas esa seguridad que mucha gente quiere o necesita. Ok, que es la intención, me imagino, no solamente del crédito, sino del total del ISPEA, que es las prestaciones a los servidores del Estado, ¿no? Que tenga ciertos beneficios. Está excelente. Oye, Mario, nos compartiste también, y bueno, yo lo sé ya, pero en tu currículum que nos mandaste, eres consejero del tema inmobiliario en el Estado. Platícanos ahí un poquito. En primero, corrígeme porque muy probablemente lo dije mal. Pero en el sector inmobiliario, en este consejo y todo eso, ¿cómo visualizas tú qué ha hecho el gobierno de Aguascalientes para facilitar o para incentivar la adquisición de la gente de su vivienda? ¿A eso se dedica ese consejo? Mira, te voy a platicar también otro comercial. A ver. Tuve la oportunidad de ser diputado local. Ajá. Y justamente cuando fui diputado local, se aprobó una ley que tiene que ver con temas de servicios inmobiliarios en el estado de Aguascalientes, en la cual te obligan a una capacitación para poderte empadronar. Y que con esto haya un padrón público que promueve el gobierno del estado para que la gente, cuando tenga alguna duda, pueda revisarlo. Uno de los requisitos importantes también, o una de las ventajas competitivas que veo como asesor inmobiliario, es también la afiliación a una organización. En este caso, yo soy socio, miembro de AMPI, que es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Como, no solo socio, eres parte del comité de expresidentes. Y lo voy a platicar ahora, no solamente para el comprador o vendedor, sino para todos los asesores que nos ven. Claro. A ver, cuando yo tomo la decisión de dedicarme al sector inmobiliario, empiezo a tomar cursos, busco en internet, y cuando busqué cursos, encontré AMPI. Y entonces, yo llegué, solito. Conmigo no batallaron. Yo llegué, pregunté qué requiero, pago, y mucha gente, es por lo regular, te invita al amigo. Te dice, oye, vente, vamos a que conozcas, te invito, hay una campaña, de reclutamiento, de difusión. Y yo llegué solo. Y no sabes todo lo que aprendí en esa convivencia con otros asesores. Claro. Fíjate, te voy a dejar también otra historia para la... Otros asesores, Mario, que también están intentando ser profesionales. Esa es la característica de estar ahí. El que está ahí es porque le interesa estar mejorando. Sí, es que dicen que el profesional inmobiliario no nace. AMPI lo hace. Esa es parte de la publicidad que se que en algún momento... No, pues ya vamos a cobrarle que AMPI de la publicidad. Estamos regresando algo de lo que nos ha dado. Lo que nos ha dado. Bueno, te platicaba de una experiencia. Y eso también tome nota, sobre todo quien quiere vender. Cuando uno está empezando, y son las diferencias justamente entre el profesional y el que está en vías de hacerlo, pues tú lo que quieres es tener inventario. Y ya llegó Juanito y te vende ese terreno bardeado en Norias, en Las Palomas, en algún lugar donde a lo mejor no hay tanta demanda. Y luego, pues ya te acercaste al desarrollo. Y luego, pues ya te ofrecieron un salón de fiestas. Y luego ya te ofrecieron una bodega. O que ya tienes acá otro terreno. Entonces empiezas a agarrar de todo. ¿Por qué? Porque quieres presumir tu inventario. Es decir, pues es que ya traigo 30, 50, 100, 200 propiedades. ¿Y qué pasa luego? Eso fue parte de mi tesis de la maestría de evaluación. Llega Juan y te dice, pues yo quiero por mi casa 3,5 millones. Tú dices, no, es que esta casa no vale 3,5 millones. Esta casa vale 2,800. Pues no. ¿Tú qué haces como profesional inmobiliario? Pierdes tu tiempo, le haces perder su tiempo. A mí lo que me dijo un expresidente amigo, me dijo, ¿sabes qué? Pues hay que ser honestos. No agarres ese negocio. Ni es negocio para él, ni es negocio para ti. Primero, porque estás ofertando una propiedad que está fuera de su valor de mercado. Eso te lo va a dar un avalúo. Oye, que ya le metí piso nuevo. Oye, que ya le construí otra planta. Vamos viendo. Por eso el avalúo nos va a decir cuánto vale tu casa. Oye, que está en esquina, que está en avenida, que están construyendo esto y está tomando plusvalía. Todo te lo refleja el avalúo. El valor sentimental no lo contempla. Oye, es que aquí convivimos todos los domingos la familia. De aquí venía mi abuelita en paz descanso. Esas cosas no valen. Entonces,
un mal negocio a nadie le conviene, porque él va a perder su tiempo. Hay gente que se aferra y se aferra, sí. Y entonces hay quien se las quiere vender. O sea, lo que va a pasar, ¿sabes qué es? Que esa casa no se va a vender, o esa propiedad. Va a pasar el tiempo y la inflación se lo va a ir comiendo. Y en el momento en el que ya está en mercado, entonces ya se va a vender. O sea, está fuera de mercado el valor y además tiene una inmensa competencia en Aguascalientes como para que la persona la compre, salvo que tenga una necesidad especial. Es decir, alguien vive por este rumbo y me interesa estar cerca de mi trabajo, de las escuelas, de mis papás, etc. Sí, fíjate que ahí un tema importante, bueno, tú dices, llega la inflación, llega tarde, bueno, en un periodo de tiempo llega el valor que puso y entonces sí. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces, Mario? Que le vuelven a hacer un avalúo, vuelven a subir el precio, sí. Y vuelven a entrar a ese círculo que dices, oye, ya te pasó una vez, ¿quieres volver a lo mismo? Entonces, y aquí viene un tema importante que quiero platicar contigo. Por ejemplo, principalmente en las casas viejas del centro, de colonias donde había casas muy grandes, sí tienen un avalúo, y el avalúo, vamos a decir algo, dice 1 millón. Sí. Por poner un ejemplo, obviamente es 1 millón, pero vamos a decir 1 millón, ¿sí? Y el propietario te dice, oye, aquí dice que vale 1 millón. Y tú le dices, mire. Súbale la comisión. Súbale la comisión. Sí, pero te voy a decir. Pero tú dices, oye, a ver, dueño de esta propiedad. Aquí dice que vale 1 millón. Ok, vamos a analizar el mercado. En el mercado dice que con 1 millón de pesos te puedes comprar, obviamente no es 1 millón, es un ejemplo, una casa nueva en un condominio con amenidades y está tu casa. Entonces, el avalúo dice que tiene 1 millón. Pero es complicado que la vendamos en 1 millón por la competencia que tenemos. Ahí, tú como evaluador o como maestro en evaluación, ¿por qué suceden a veces esas por qué el avalúo, principalmente en ese tipo de propiedades que son viejas, que son terrenos así? Porque las que son nuevas y que están en zonas de oferta y demanda sanas, normalmente pues están muy, muy ad hoc. Uh-huh. Ahí, ¿a qué se debe esa discrepancia, Mario? Bueno, a ver, lo que pasa es que sí lo vale. O sea, yo te diría, si el avalúo te dice que ese terreno o esa casa que está cayendo se vale 1 millón, es porque efectivamente el valuador tomó todas esas consideraciones, esos aspectos, esas características para llegar a ese valor. Tal vez la propiedad no tenga la misma utilidad de la casa que tú le estás proponiendo. Es decir, tengo una casa nueva de 1 millón, pues sí, pero esa casa no está en el centro, está en las orillas de la ciudad. Tiene un terreno más pequeño. Exactamente, y a lo mejor las condiciones de seguridad puede ser que sean mejores en esta casa del centro. Ajá. Los problemas de transporte, es mucho más fácil que te traslades a otros lugares. Tiene otro tipo de características. Ahora, una casa antigua en el centro también tiene ocasionalmente, en el tema de financiamiento, menos posibilidades porque le queda menos vida útil remanente. Entonces hay quienes te ponen pero por ese tema. Okay. Ahora, es importante también revisar mucho el tema de las fallas geológicas. Sí, claro. No hay créditos por lo regular a 50 metros. Exactamente, menos de 50 metros, o el tema de los ríos, de los cauces, que a veces tú dices, pues que esto es un fraccionamiento residencial. Pues sí, pero ¿qué crees? Las que están aquí pegadas al río, no hay crédito, puro pago de contado. Sí. Ahora, si tú tienes el dinero de contado, no en efectivo, de contado, pues tú lo puedes comprar, pero tienes que valorar que el día que la vendas, debes de conseguir un cliente igual, de contado, porque no le van a dar un crédito hipotecario. No le van a dar un crédito, que en realidad el manual del municipio dice que son 30 metros y el banco o las instituciones financieras se van a los 50. 50 o hasta 100. Hasta 100, dependiendo. Ajá, y sí, efectivamente no te prestan. Volviendo un poquito al tema de lo profesional y todo, ¿cuáles son las señales que tú ves que te pueden hacer como propietario o cliente detectar a alguien que no es muy profesional? Mira, uno es la comisión. O sea, cuando un profesional inmobiliario no valora su trabajo, te va a decir, pues te cobro poquito. Casi que te cobro lo que me des. Ajá. Y ya cuando el profesional tiene mejor colocación, tiene mejor trayectoria, conoce más el negocio, ya no tan fácil acepta lo que le den. Otro tema, por ejemplo, es el valor de la propiedad.
O sea, un profesional inmobiliario no necesariamente acepta el precio que le ofrecen. Con lo que te decía ahorita, pues es que dices que vale 3.5, pero yo estoy viendo que vale 2.800.000. No tienes que ser un valuador, pero sí puedes saber hacer un estudio de mercado. Tú vas por ejemplo, si es un coto, donde por lo regular son lotes tipo que tienen la misma superficie, más o menos puedes ir sacando. O sea, un estudio de mercado lo puedes hacer en una página de oferta de bienes inmuebles, comparas superficies, comparas Métodos de construcción, más o menos tienes un rango sobre cuánto puede andar el precio, como para saber qué tan correcto o qué tan vendible es la propiedad. Claro, si haces un avalúo, que yo lo recomiendo, pues es mucho mejor, porque te va a arrojar mucho más información. Y también recomiendo valuadores colegiados, porque luego así pasa. A ver, luego también hay diferencias en los valuadores, ¿no? Porque yo les digo, pues que el valuador no es vendedor, el valuador queda bien luego con el dueño, porque le dice que tu propiedad vale lo que tú quieres. Y luego nosotros como asesores inmobiliarios somos los que tenemos que tratar de aterrizar. Entonces, creo que también vale la pena hacer nexos con los colegios, con valuadores con quienes hayamos trabajado y creamos que tienen buenos elementos para evaluar. Sí, porque luego también es bien común el de, ay, pues, a ver, ponle que vale tanto. Hoy en día el valuador está más acotado que antes. Sí. Antes su palabra era ley y hoy está más acotado. Mucho tiene que ver justamente por el municipio, porque el municipio no te acepta un avalúo como se lo quieras dar. O sea, porque al municipio le pagas impuestos. Por ejemplo, nosotros como instituto, como Alispea, nosotros tenemos también una unidad que te revisa el avalúo. Entonces, no porque nos digan que vale algo, ellos sabrán cómo comprar y cómo vender, pero nosotros no nos van a decir cuánto vale la propiedad como tal. Ajá. Sobre eso nosotros prestamos. Nosotros prestamos sobre el precio de venta o sobre el avalúo, lo que resulte menor. Okay. Porque al final nosotros buscamos tener nuestra garantía. Claro. Otro tema, por ejemplo, que nos puede reflejar desconocimiento en un asesor inmobiliario es sobre el proceso de escrituración. Okay. Luego hay temas tan sencillos y hay temas tan complejos. O sea, por ejemplo, tratar con un bien del cual tiene 10 hermanos. Sí. O sea, imagínate, porque resulta que el hermano dijo, no, es que mi hijo lo va a vender más caro. No, ¿por qué lo vendiste a ese precio si está regalado? Perdimos, a lo mejor te arreglaste con el asesor. Sí. Y el otro hermano o hermana, oye, a mí no me va como a ti, yo necesito ese dinero. No, y en ese caso que tú platicas, es difícil que a veces el cliente entienda cosas tan sencillas como que todos tienen que estar de acuerdo. Si son copropietarios, sí, todos tienen que estar de acuerdo. Si hay uno solo que dice, yo no, porque esta propiedad que nos dejó, yo la quiero con todo el corazón y ya no puedes vender tu parte proporcional. Y aguas que lleguen los hijos, sí, los sobrinos, porque luego los 10 problemas se van a hacer 30. Entonces, aguas. He tenido buenas experiencias al respecto. Me ha tocado vender propiedades así, de gente buena, gente mayor, que sí, también ya dice, ¿sabes qué? ¿Es ahorita o ya no fue? No, ya no fue. Y bueno, el tema, por ejemplo, del proceso de escrituración, el tema de impuestos, es decir, pues una persona cuánto le va a quedar hoy. ¿Sabes qué? Yo quiero vender mi casa en 3.5 millones, ok, ¿qué tengo que pagar? Okay. Oye, a ver, ¿tú a quién le cobras como asesor? ¿Cuánto va a pagar de ICR? ¿Si puedo exentar? El tema, por ejemplo, que hemos platicado de cómo identificar a un mal comprador, ahora no vendedor, un comprador. Oye, pues que traigo 3 millones para comprártela en cash, en efectivo. Pues te la quiero vender, pero no puedo. No puedo. Yo no puedo. O sea, al final cuando tú llegues con el notario, pues tienes que comprobar que hay un pago por medio de una transferencia, de algún crédito. Hay límites para pagar en efectivo, para alrededor de los 900,000 pesos. Más o menos van subiendo conforme a la UMA. Y ese tipo de cosas también lo deben de saber. Sí. O sea, y el comprador tiene que preguntar, el vendedor, para ir identificando si la persona que va a promover su propiedad es una persona certera. El tema, por ejemplo, lo que platicamos de la asociación. O sea, la asociación es un paso. Tampoco no es una garantía, ¿verdad? Porque hay gente que está en un proceso de crecimiento, de aprendizaje.
pero al menos tiene más de dónde agarrarse. Sí. Es decir, es una persona conocida. ¿Por qué? Pues porque ya la aceptaron, porque al final no puedes aceptar expertos, porque el tema es... Desarrollar. Sí, no es un colegio de... O sea, no es un tema de formación. Así es. Pero mis más grandes enseñanzas, pues yo las tuve justamente platicando con otros colegas que tenían más experiencia, asistiendo a notarías para preguntar sobre el proceso, estudiando, preparándote, actualizándote. Entonces te vas dando cuenta, o sea, incluso la propia difusión que tengan. Hay gente que le da confianza que tengan un lugar establecido. Pues puede ser. Claro. Aunque bueno, también el teletrabajo y el tema de que el asesor está todo el día en la calle, podría ahí medio ser un argumento discutible, pero sí es importante saber quién es la persona. Sí, claro. No, y volviendo un poquito a un tema que tocamos hace un ratito, hablábamos de que el profesional inmobiliario, Mario, tiene que tener conocimiento en muchísimas áreas: mercadotecnia, contabilidad, finanzas, etcétera, etcétera. Entonces también es muy bueno fijarte en lo que se llama dentro del medio lo que es el equipo de poder de este asesor. O sea, sí. Porque si bien yo no puedo ser experto en valuación, no puedo ser experto en contabilidad, no puedo ser... Tengo mis nociones y todo, pero sí tengo un muy buen contador, sí tengo alianzas, como tú bien dijiste, con estos valuadores que están colegiados, sí tengo muy buena relación con X, Y o Z notario, con un broker de créditos hipotecarios. Entonces va formando un equipo de poder que, si bien tú tienes las nociones, cuando necesitas al realmente experto dices, bueno, es que yo tengo a fulano de tal. Y eso es una parte importantísima, ¿no? Sí, donde tienes a quién preguntarle. Yo creo que eso es lo interesante. O sea, ¿con quién te juntas? Claro. O sea, ¿a quién le estás pidiendo apoyo? A ver, el ICR, pues no es que, oye, ¿cuánto va a pagar el ICR? No, pues 150,000 pesos. Como que, ¿por qué? A ver. Primero tengo que ver, ¿tú cómo compraste? Ay, no compré, me heredaron. ¿Hace cuánto te heredaron? Entonces vamos viendo el valor de la propiedad. Le vamos aplicando el factor inflacionario, luego metemos los factores de ICR. O sea, no es un asunto que yo te puedo decir ahorita, pero sí sé cómo hacerlo. Claro. Voy con un notario, checo la última escritura de compra, entonces te vas dando cuenta. O sea, ese tipo de cosas son muy interesantes, porque al final a la gente no solamente le dan confianza, sino le dan seguridad. Claro. De que no vaya a llegar a alguien, porque hay cada vival. O sea, en verdad, también así como hemos platicado las buenas, o sea, hay malas, que no pasan a mayores, pero, o sea, están a punto. No, y te voy a decir, la verdad es que nosotros nos topamos como profesionales, somos ahora sí que un firewall, porque el propietario ni siquiera sabe muchas veces de cuánta gente que vemos sospechosa, cuánta gente a la que no le hacemos cita, cuánta gente a la que... O sea, el propietario muchas veces ni se da cuenta de todas las que le protegimos antes de llegar a la cita que sí tuvimos. Claro, y eso es lo que le conviene, porque luego, mira, también están los mañosos, nomás que luego se queman, los que se quieren saltar. Es decir, tienes una lona en tu casa y resulta que ahí vives. Entonces, ¿qué pasa? Llega el comprador que vio la propiedad en internet, dice, llego directamente y le digo al vendedor dueño. Sí, claro. Oye, pues hazme un descuento. Lo que le vas a pagar al asesor. Al asesor, pues dámelo a mí. Pues sí, nomás que se están jugando un volado, Se están jugando un volado porque nadie estudió a esa persona, nadie revisó quién era, no saben si tenga cierta capacidad de crédito, económica, financiera. O sea, son luego dilemas que hasta que no escuchas una mala historia, te das cuenta que estás cometiendo un potencial error. Lo que te decía, deja entrar a casa donde están tus hijos a un desconocido. Sí. Fíjate que ahí una vez me pasó, yo estaba promoviendo una casa con las personas habitando en la casa. Y en el ritmo de las citas y esto y lo otro, me dice el propietario, me dice, oiga, señor Gama, está una persona que quiere entrar a la casa. Y le dije, ¿quién está en su casa? Y me dice, nomás mis hijas. Le dije, jamás la deje entrar. Sí. El señor ya lo iba a dejar entrar. Le dije, pero por supuesto que no. O sea, imagínese que, o sea, no sabemos quién es, qué intenciones tenga, cuál es su background, no le hemos hecho. ¿Cómo lo va a dejar entrar? Le dije, pero por supuesto que no. Dígale que puedo estar ahí a tal hora, ¿sí? Y ahí
como pudo ser un interesado real, no muy real, porque como tú dices, se quiso brincar, como incluso puedes llegar a ir con una intención real, ver la oportunidad y no dejarla ir. Sí. O sea, ¿quién sabe? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, lo que dices es también bastante importante. O incluso cuando tu asesor te ayuda a hacer la compra. Por ejemplo, eso también lo he platicado con notarios, o sea, las dos señales, ¿no? O sea, que traigas un poder para vender y que traigas copias certificadas. O sea, que no traigas las escrituras originales, o sea, son como luego señales de alerta de que las cosas no andan bien. Y entonces, ¿qué pasa? Pues tú confiado que encontraste una buena oferta, ahí soltaste 100, 200,000 pesos para amarrar la operación y luego, ¿qué crees? Bye. Ahí te ves. Sí, y luego ni siquiera tenías un recibo, ni siquiera tenías un contrato de promesa o una oferta de lo que sea que pueda respaldar, y ahí ya bailaste. Sí. Mario, volviendo un poquito a todo lo que estás involucrado, en todas las áreas, también te ha tocado, me platicaste alguna vez, has invertido en bienes, remodelado, vendido. ¿Cómo te fue en esa experiencia? Bien, la verdad es que las experiencias han sido mayoritariamente buenas. Aquí el tema es como dicen luego, el negocio está en la compra. Ajá. No tanto en la venta. Yo siempre lo que hice era subcontratar a alguien. Yo no construyo como tal. Creo que se me pudo haber ahorrado más. Pero en los ejercicios que tuve, ¿fueron buenos? Fueron satisfactorios, yo creo que para todas las partes, porque luego hay gente que lo que necesita es vender, lo que quiere es vender, es decir, ¿sabes qué? Había una casa donde me dice el vendedor, ¿sabes qué? Mira, o sea, la casa estaba vandalizada, si yo lo que quiero es que ya me dejen de cobrar. Claro. O sea, ya la di por perdida. Sí, aquí la idea es que platicar contigo es muy enriquecedor, porque has tocado muchas áreas del tema inmobiliario, tanto en el municipio, como dueño de inmobiliaria, como inversor en bienes de reparación, o llámesele flipping, como ser miembro de los consejos, como presidente. O sea, ahora sí que platicar contigo es agarrar una línea primero y luego nos vemos a otras. Para terminar, Mario, unas preguntas rápidas, respuestas rápidas. A ver. Sí, lo primero que se te venga a la mente. Una señal roja inmediata de un asesor improvisado. La comisión. Una práctica profesional de un buen asesor que hace siempre. La fijación del precio y el contrato de intermediación. La mejor pregunta que un cliente puede hacer en los primeros 5 minutos a un asesor. ¿Cuántos impuestos voy a pagar? Un mito común sobre asesores o sobre el proceso de compra. Sobre el proceso, un mito sobre el proceso de compra, pues que es algo rápido. Ok. Un punto del proceso donde más se cometen abusos o errores en la falta de tener una metodología. A ver, otra vez. Un punto del proceso donde más se cometen abusos o errores por falta de metodología. Pues puede ser también en el precio. O sea, que a lo mejor un mal asesor diga, pues con tal de que vendas, vende barato. Se me ocurre que ese puede ser uno. Ajá. Yo, a ver, el tema, por ejemplo, y ya te interrumpí lo rápido. No, de hecho era la última. Es, a ver, pues el tema es la honestidad. Es decir, a ver, tu casa está evaluada en tanto. Sí. Pero a lo mejor veo la competencia que puede ofrecernos cuestiones similares por el mismo valor. Tú valora cuánto te urge, sí, cuánto puedes esperar y cuáles son tus márgenes para subir y bajar y que la persona tome la decisión, ¿no? Como vendedor. Perfecto. Mario, pues muchísimas gracias de haber estado con nosotros. Este es uno de los enfoques de los cuales podemos platicar contigo. Nos podemos ir al lado de la inversión, nos podemos ir al lado de todo lo que has hecho, de la evaluación más en forma. Te agradezco muchísimo haber venido. Te comento, nosotros abrimos a preguntas a la gente que nos dice, oye, a ver, pues esto y esto. Y no muy bien hecho, pero lo hacemos. Sí. Tratar de comprometerte en una segunda opción, un segundo encuentro para responder estas preguntas y alinearnos a otras de las vertientes de tu conocimiento en el ramo inmobiliario. Mario, muchas gracias. Esta es tu casa. Un gusto. Estoy aquí muy, muy encantado de haberte tenido
Y pues gracias por haber No, muchas gracias por la invitación y bueno, pues mucho éxito en la inmobiliaria, en todo tu labor profesional y pues que tengas muchas ventas, muchos cierres. Claro que sí. Si este episodio con Mario te gustó y aprendiste algo sobre la importancia de contratar un profesional inmobiliario, compártelo con alguien que esté próximo a hacer una operación, suscríbete y no te olvides que cada 15 días publicamos un nuevo episodio con las figuras más representativas del ramo inmobiliario buscando apoyarte en tomar las mejores decisiones en tus operaciones inmobiliarias. Nos vemos pronto.